Pues yo creo que el público lo primero que se va a encontrar es un vacío en escena. Se va a ir como contagiando de la naturalidad de cada uno de los artistas que participamos en ella. Creo que va a haber ahí como guiños, van a haber como reminiscencia hacia la infancia, hacia el juego, hacia la madurez también como tal, ¿no? Porque, no sé, se van a encontrar a una Jessica con un movimiento muy bruto, se van a encontrar con un Abel sorprendentemente cambiado y muy liberado, y se van a encontrar con una Juana que pierde, ya no tiene vergüenza, no sabe lo que es la vergüenza. Y creo que bueno, que va a ser un discurso muy natural y con pocas pretensiones a nivel, no, va a ser algo natural y fresco. Lo más importante y lo que nosotros queríamos en relación con el público es la conexión y que no entiendan la obra como algo que se registre en el cerebro, sino que se registre un poco en la emoción. O sea, la honestidad, la conexión, la emoción. Creo que esos son los aspectos que a nosotros queremos transmitir al público. No contar una historia, sino que se viva esa historia con nosotros dentro de ella, ¿no? Que formen parte de ella y que se identifiquen o no, puedan llegar a incluso emocionarse, a pasarlo bien, llorar, reír, viajar. O sea, es la conexión, un poco, ¿no? Que venimos de una pandemia, de ver pantallas, venimos del no contacto, entonces, ¿cómo generar ese contacto sin tener que tocarse, ¿no? Y eso es lo que queremos llegar, transmitir esa energía para que puedan tocarnos sin tener que acercarse. Ya está, no lo había podido decir mejor, la verdad, muy bien.